Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al tercer bimestre. Antes de iniciar nuestra clase, te tengo que hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de agosto. Y la primera fecha es la batalla de Junín que celebramos el viernes pasado. Y ahora pues nos toca celebrar el Día del Folclore el 22 de agosto. Y cerramos nuestras celebraciones con Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. Más adelante te contaré algo breve sobre estas fechas a celebrar. Antes te voy a hacer mención, sí, del valor del mes. Y el valor del mes es honestidad y solidaridad. Pues se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. De las personas honestas u honradas se espera que digan, ante todo, la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. La solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades, sin necesariamente tener un lazo afectivo que los una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. Recuerda el valor del mes, honestidad y solidaridad. Ahora paso a contarte algo breve sobre nuestras fechas a celebrar. Y está el Día del Folclore, pues la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró que cada 22 de agosto desde el año 1846 se conmemore el Día Mundial del Folclore. Cuando el arqueólogo británico William Thornes publicó en la revista londinense Athenaeum una carta en la que por primera vez se usó el término folclore. El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, sus leyendas, sus costumbres, su música, su danza, etcétera. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas, folk, que es pueblo, y lord, saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos, en celebraciones patronales o costumbristas de cada región. No te olvides, 22 de agosto, Día del Folclor. Y cerramos nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de América.
Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. La fe católica, año a año, pues muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en los siglos XVII y XVIII junto a a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva. La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el centro de Lima. Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de las Filipinas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En Perú, también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, Cáritas de Lima y de los mineros. La historia cuenta que antes de ser canonizada en el año 1671, Santa Rosa fue proclamada Santa del Perú. Y en el año 1669, y Santa del Nuevo Mundo y de Filipinas. Desde entonces es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX, expresó que posiblemente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración. Esta santa limeña pasó los 3 últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño. Falleció el 24 de agosto de 1617, a la edad de 31 años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual y este año Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. No te olvides de visitar el convento de Santa Rosa este mes, el 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de historia. El tema que abordaremos hoy, la democracia, oligarquía y economía liberal. La República Aristocrática fue un periodo de nuestra historia republicana entre los años 1895 y 1919, gobernado por una oligarquía cuyo poder económico se fundamentaba en la agroexportación y el control de extensas áreas de cultivos. Esta oligarquía agroexportadora estaba supeditada al capital inglés y tenía como brazo político al Partido Civil, que controlaba el poder ejecutivo, legislativo, judicial y la educación universitaria. La denominada Reconstrucción Nacional en el Perú no fue sino el reacomodo de nuestra economía y aparato productivo a los intereses monopolíticos del capital inglés. Solamente la oligarquía agroexportadora ligada al Partido Civil se reconstruyó. Económicamente, en virtud a su alianza con el capital británico, en realidad su relación con este era subordinado. El Perú internamente seguía igual. No había cambios en el aspecto económico y social,
Se mantenían las relaciones feudales de producción casi intactas desde los tiempos coloniales. ¿Cuándo se dio la oligarquía en el Perú? Se conoce como República Aristocrática, el periodo republicano de la historia del Perú, caracterizada por el dominio político de una oligarquía dedicado a la agroexportación, minería y las finanzas, por el medio del Partido Civil. El término fue acuñado por el historiador Jorge Basadre, pues nos dice que fue un periodo dominado casi en su totalidad por el Partido Civil. Los gobernantes eran expertos en el manejo económico. Sin embargo, miraban con cierto rechazo las costumbres andinas o amazónicas. ¿Qué hizo la oligarquía para mantenerse en el poder? El sistema de gobierno impuesto por la oligarquía fue conservador porque mantuvo cerrados los canales de participación política a sectores muy amplios de la población, porque compartía la idea de que el sufragio universal significaba el triunfo de la ignorancia universal. ¿Cuál fue el aspecto social? Los sectores sociales durante la República Aristocrática fueron los siguientes. Oligarquía clase alta. Se conocía por su linaje, es decir, la pertenencia a una misma familia, más que la posesión de bienes materiales. Ejercían profesiones que aseguraban la cantidad de sus privilegios. Viajes a Europa, sos- sofisticación en el vestir y el cumplimiento de reglas de etiqueta en su conducta. Formaron un círculo cerrado que se repartía los altos cargos políticos. Así, monopolizaron el Estado para su propio beneficio. También estaba la clase media, que estaba compuesta por los profesionales liberales y miembros de la burocracia, dedicados como empleados de las firmas comerciales de importación, exportación, los bancos y los almacenes de Lima y Callao. Su débil situación laboral los llevaría a participar junto con los sectores populares, planteando demandas para mejorar sus condiciones de trabajo. También estaba el sector popular, que estaba formada por campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, vendedores callejeros, obreros de todo tipo. La mayoría de obreros vivían en las zonas urbanas, sobre todo en Lima. ¿Cuál fue el aspecto económico? La exportación de materias primas fue el sector fundamental de la economía durante la República Aristocrática. Por esta razón, los gobernantes alentaban la explotación de recursos naturales, como la caña de azúcar, el algodón y minerales, para lo cual se necesitó mayor inversión extranjera. Es por ello que durante esta época los diferentes gobiernos tomaron una serie de medidas políticas destinadas a promover las inversiones de capital extranjero. ¿Cómo se dio la agroexportación? El auge de la agricultura se dio principalmente en la costa con la producción de la caña de azúcar y el algodón.
En cambio, en la sierra no tenía el mismo impulso. Esta modernización sirvió para tener mayor competitividad en el mercado externo, a diferencia del mercado interno, al cual no se le dio el mismo impulso. En la sierra se mantuvo el poder de los hacendados y de los gamonales, ya que ellos eran los aliados de los gobernantes de la república aristocrática. ¿Cómo se produjo la minería? Se produjo el desplazamiento de los capitalistas nacionales por extranjeros, debido a la demanda de enormes capitales y tecnología sofisticada. Se dedicarán a la extracción de vanadio, mercurio, plomo, zinc y especialmente cobre. La zona que más se desarrolló fue la Sierra Central, la Oroya principalmente, donde la Cerro de Pasco Mining Corporation inició la explotación a gran escala del cobre y de otros minerales. Esta empresa poseía el 70% de las minas de Cerro de Pasco. ¿Cómo fue el aspecto político? El control y administración del Estado se realizaba desde la capital. En las regiones eran los hacendados y sus gamonales, es decir, jefes regionales de la sierra, quienes controlaban el poder bajo la supervisión de la clase dominante, que protegía el sistema político, permitiéndoles respaldar su desarrollo económico. En el aspecto político estaba Eduardo López de Romaña, que era independiente. Manuel Candamo, que pertenecía al Partido Civil. José Pardo y Barreda, que también pertenecía al Partido Civil. Augusto B. Leguía, al igual al Partido Civil. Guillermo Billinghurst, que era independiente y fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar. Está también el coronel Óscar Benavides, que fue un militar. José Pardo y Barreda, que también perteneció al Partido Civil. A pesar de la situación de estabilidad política y económica, se prestó poca atención a las reivindicaciones sociales del proletariado y empleados, así como tampoco dar solución al problema que afectaban a los campesinos. Gobernantes de la República Aristocrática. Está Nicolás de Piero. En el gobierno de Nicolás de Piérola se establece la Libre Peruana de Oro y el Estanco de la Sal. Se da gran apoyo a la fundación de instituciones crediticias y financieras. También se funda la Escuela Militar de Chorrillos y se establece el servicio militar obligatorio. Otro gobernante de esta época aristocrática, López de Romaña. Se estimuló de inversión norteamericana en minería con la Cerro de Pasco Mining Company. Se promulgaron los códigos de minería, comercio y agua. Se inició la construcción del ferrocarril La Oroya-Cerro de Pasco y se rompió relaciones diplomáticas con Chile. Otro de los gobernantes, Manuel Candamo. Gobierna después de salir elegido por el Partido Civil. Él propone un gran proyecto de construcción de ferrocarriles. No culminó su periodo presidencial.
Otro de los gobernantes, José Pardo y Barreda. Se produce la gran movilización social de obreros con la Federación de Panaderos Estrella del Perú. Se crean escuelas nocturnas y se construye el ferrocarril La Oroya-Huancayo. También se construye la cripta de los héroes. También está otro gobernante, pues Augusto B. Leguía. En su primer gobierno enfrentó para llegar al poder a los pierolistas del Partido Demócrata. Impulsó la colonización de la selva. Se promulgó la primera ley de accidentes de trabajo. Los problemas limítrofes se dieron en todas las fronteras: Bolivia, Ecuador, Brasil, Chile y Colombia. Otro gobernante, Guillermo Billinghurst. Se consiguió las 8 horas de jornada laboral para los trabajadores del muelle del Callao. Se reglamentó el derecho a huelga. Ante la ola de huelgas, los civilistas optaron por el golpe militar con Óscar Benavides. Luego está el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, que rompió relaciones con Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial. Se produjo el levantamiento campesino de Rumimaki. Se dio el arbitraje internacional del asunto de la brea y parillas. También se elevaron las exportaciones. También se estableció a nivel nacional las 8 horas de trabajo. Cáceres apoyó el golpe de Estado de Leguía. A continuación, te invito a que veamos juntos el siguiente video y reforzar un poquito más nuestro tema, que está muy interesante, así que presta mucha atención. Citas en su conocido libro sobre la historia de la República, Jorge Basadre acuñó el concepto de república aristocrática. Con ese título, Basadre analizó los años que van de 1895 a 1919. El gran historiador peruano pensaba que la época había estado dominada por las familias que dispusieron tanto del poder político como del económico. Estas familias estaban estrechamente emparentadas y formaron un círculo cerrado que poseía una mentalidad aristocrática. Este periodo logró una superior estabilidad política que la habitual en el Perú de entonces. Como una excepción, la conducción política de aquellos días estuvo a cargo del Partido Civil. Era el segundo partido con ese nombre. Fue liderado por una nueva generación distinta a la de los fundadores que ejercieron el poder en los 1870, con Manuel Pardo a la cabeza, fundador del Partido Civil. El concepto de república aristocrática fue profundizado por los historiadores Alberto Floridal y Manuel Mujica en un libro publicado en 1980. En ese texto se razonaba sobre la naturaleza de la clase dominante peruana, argumentando que no había sido dirigente. Es decir, que los poderosos habrían desplegado su liderazgo social y económico en forma cerrada y excluyente. Pero que a la vez se habían subordinado a las grandes inversiones de origen extranjero. Los señores de la época habían sido autoritarios y cerrados adentro del país, y al mismo tiempo habían producido periodistas como el de afuera. De esta manera, la clase dominante habría sido aristocratizante, en el sentido que era rentista, ociosa y dedicada a los placeres mundanos. Es más, la condición de subordinada dentro de su propio país fue adquirida por la clase dominante precisamente en estos años. Bajo esta interpretación, el contrato Grace, firmado por Cáceres en 1889, permitió la invasión del capital extranjero y la subordinación del Estado y del capital nacional frente al
Si a fines de los 80, el concepto de república aristocrática fue cuestionado y sometido a revisión. El historiador Alfonso Quirós encontró una clase dominante nacional bastante activa y emprendedora. En su interpretación, después de la reconstrucción que seguía la Guerra del Pacífico, la economía nacional se liberó del rentismo propio del mano. Esta excesiva dependencia en un solo producto de exportación, el mano, estaba impidiendo el despegue capitalista del país. En los años finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX fueron duros, porque el país recién salía de la derrota. A la vez fueron años signados por el despertar del capitalismo. El ciclo de los tiempos no sería entonces la perpetuación de la mentalidad aristocrática, sino el desarrollo de la iniciativa capitalista. Era un grupo didáctico, pequeño y como tal, matrimoniales, familiares, cerrados, sin duda. En ese sentido, podríamos entonces verdad en un grupo cerrado, didáctico, que manipulaba la política. Pero es cierto que tenía un espíritu empresarial, capitalista, sería que la palabra aristocrática no fue muy adecuada, ¿no? Las instituciones científicas y económicas debían confirmar el particular dinamismo de los señores de la época. El espíritu emprendedor capitalista había sumado de una manera en el tema de sus ideas. Ellos concedieron la peruana, la catástrofe, y que creo que una federación empresarial. Después, muchas de esas empresas, sobre todo en el campo de la minería, pasaron a manos extranjeras, y eso también es complicado. Seguidos a las empresas extranjeras. Bien, chicos, un tema súper interesante el que hemos visto el día de hoy. Sé que has estado muy atento a la clase. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. El sistema de gobierno impuesto por la oligarquía fue conservador. El sistema de gobierno impuesto por la oligarquía fue conservador. ¿Verdadero o falso? Pues esto es verdadero. El término oligarquía fue acuñado por el historiador Jorge Basadre. El término oligarquía fue acuñado por el historiador Jorge Basadre. ¿Es verdadero o falso? Pues esto es verdadero. José Pardo y Barreda pertenecía al Partido Civil. José Pardo y Barreda pertenecía al Partido Civil. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. En minería se dedicaron a la extracción especialmente del cobre. En minería se dedicaron a la extracción especialmente del cobre. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Continuemos. Responde las siguientes preguntas. ¿Dónde se produjo el auge de la agricultura? ¿Dónde se produjo el auge de la agricultura? Pues se produjo en la costa con la producción de la caña de azúcar y el algodón. Siguiente pregunta. ¿Quién fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar? ¿Quién fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar? Pues fue derrocado Guillermo Billinghurst. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el porcentaje que poseía la Cerro de Pasco Mining Corporation? ¿Cuál era el porcentaje que poseía la Cerro de Pasco Mining Corporation?
Pues el 70% de las minas de Cerro de Pasco. ¿Cómo se reconocía la oligarquía de la clase alta? ¿Cómo se le reconocía a la oligarquía de la clase alta? Se reconocía por su linaje, es decir, la pertenencia a una misma familia. Un tema muy interesante. Tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. No esperemos el último momento. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.